Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver Cthulhu Edad Oscura, este suplemento, esta guía de ambientación para la llamada de Cthulhu séptima edición, para jugar en torno al año 1000, ¿vale? En la época oscura de la Edad Media, donde vamos a tener todo lo necesario para poder situar, emplazar nuestras aventuras en esta época en particular. Esto se trata de un suplemento, ¿vale? No os confundáis porque Cthulhu Edad Oscura originariamente salió como un juego aparte, con todo el sistema, todo lo necesario para poder jugarlo. Y este es una guía de ambientación, ¿vale? Un suplemento de ambientación que nos va a ayudar, pero que va a ser necesario tener el manual del guardián, ¿vale? No os confundáis, esto es un suplemento. Vamos a verlo completito, de página a página, todo su contenido, vamos con ello. Bueno, vamos con Cthulhu Edad Oscura, esta guía de ambientación que tenemos por aquí de Chaosium original, traducida aquí en España por Edge Studio. Encontramos este tocho de manual con su marcador de tela, que hacemos así, ¡pop!, fuera. Y tenemos este ojo ominoso que algún día descubriremos quién es. Pues siempre está observándonos. Bueno, pasamos por aquí, tenemos como siempre el código para la descarga gratuita del PDF a través de DriveThru. Y tenemos una cosilla por aquí que me gustaría señalar antes de comenzar con lo que es la propia reseña, que son todos estos créditos, ¿no? Que normalmente siempre los pasamos por encima y les damos poca importancia. Si os fijáis por aquí, lo que es la obra de Howard Phillips Lovecraft pertenece al dominio público, por lo cual es completamente gratuita y se puede utilizar sin ningún tipo de problema. Pero dentro de lo que son los mitos de Cthulhu hay muchas criaturas, muchas entidades, muchos seres de horror cósmico que no pertenecen a Lovecraft, sino que fueron añadidos dentro de lo que son los mitos de Cthulhu por el círculo de Lovecraft. Es decir, toda esa serie de autores que se carteaban con él, que admiraban su obra y que fueron creando y desarrollando y ampliando lo que sería esta mitología, ¿no? Entonces todos esos dioses pues hay que ir pues dándoles el debido reconocimiento vía estos copyrights, ¿vale?, que llevan, y que si os fijáis siempre lo que son los créditos de la llamada de Cthulhu tienen una enorme cantidad de créditos justamente porque hay que reconocer todo eso, ¿no? Y por cierto, el libro impreso en abril del 2023. Vale, ha tardado un poquito en llegar, el viaje ha sido complicado. Bueno, tenemos por aquí una pequeña introducción de bienvenidos a Cthulhu Edad Oscura y comenzamos con la Inglaterra anglosajona, que evidentemente esto está localizado en la Inglaterra de aquellos años de la Edad Oscura, de la Edad Media, y que pues no va a tocar mucho más allá, ¿vale? Entonces os explica un poco cómo se dividía la tierra, cómo eran los asentamientos, donde estaban los burgos, ¿no? Estos y que podemos saltarnos muchas de las cosas que serían habituales dentro de lo que pensaríamos en la Edad Media, una Edad Media mucho más posterior, de caballeros con armadura resplandeciente a lomos de caballos, en grandes castillos, sino que aquí lo que nos vamos a encontrar más bien son a pues esos guerreros que han salido pues de la caída del Imperio Romano, ¿no?, que todavía está por ahí, del hecho de que no había grandes castillos, sino que eran más bien burgos empalizados con una gran casa en el centro. Hay que romper bastante lo que es el mito medieval con respecto a lo que fue realmente o la versión histórica que aquí se nos presenta. Nos da, por ejemplo, una lista de los reyes de la Inglaterra anglosajona, donde, por ejemplo, encontramos a Alfredo el Grande y Eduardo el Viejo, que si queréis conocer perfectamente cómo funcionaba la época y una representación bastante aproximada y bastante fiel de la realidad histórica del momento, podéis ver la serie de The Last Kingdom, ¿vale?, El último reino, que es estupenda y que relata justamente esa época. O por ejemplo a Sven Barba Partida o a Canuto el Grande, donde están representados en Vikingos Valhalla, ¿vale? Esta serie del canal Historia, que están muy bien y te representan esa época y te ayudan a meterte dentro y fuera de lo que es, por ejemplo, un juego que va bastante mal encaminado en términos históricos, como es Pendragón, que también es de Chaosium, donde del mito artúrico
te lo representan con una visión muy posterior a la que realmente fue, ¿no? Lo que digo, ¿no? Lo de los caballeros en armadura resplandeciente a lomos de caballos en grandes castillos, pues bueno, no, la época que representa el mito artúrico, o de donde procede el origen del mito artúrico, no había nada de eso, ¿vale? Es una visión muy posterior que se utilizaría y que, como digo, va bastante en contra de la realidad histórica. Tenemos por aquí la Inglaterra dividida en los diferentes reinos que hubo antes de la unificación, como Wessex, Kent, Essex, Mercia, Northumbria, Sussex y Anglia Oriental, y los diferentes burgos que podemos encontrar ahí. Vamos a tener un burgo completamente descrito, que es inventado luego posteriormente, y que ya veréis que está muy bien. Tenemos ahí una serie de apodos. Tenemos cómo funcionaba la gente, el papel de la mujer dentro de esta sociedad, que evidentemente pues, no es el mejor del mundo. La alfabetización y el alfabeto, que eso va a tener mucha importancia dentro de lo que es el desarrollo del juego, puesto que básicamente la gente era analfabeta. Y lo que había era tradición oral, ¿no? Encontrar libros, primero porque era muy difícil encontrar un libro, no existía todavía, no se había inventado la imprenta, ¿no? Gutenberg todavía no había nacido. Y pues los libros eran algo artesanal y muy complicado de realizar. Y además el hecho de que básicamente nadie sabía leer, ¿no? Era un porcentaje muy pequeño. Si tú querías enviar una carta, ponerte en contacto con alguien, pues primero tenías que buscar básicamente a un sacerdote, a un monje, un obispo que supiera escribir, que te la escribiera, entonces se mandaba pues directamente en alguien que fuera en esa dirección, y que lo mismo, pues esa misiva, esa carta, iba a pasar por las manos de 4 o 5 personas hasta que lograse llegar meses y meses después al lugar al que iba destinada, ¿no? Ese tipo de pensamiento es algo que se preocupa mucho de explicarte dentro de lo que es este libro, para que te hagas la idea de dónde estás jugando, ¿no? Y que rompas pues con las ideas preconcebidas que puedes tener pues, más actuales, ¿no? La moneda de los tributos, que pues básicamente se basaba en peniques, pero que tenían la consideración pues latina de denarios, ¿no? Por eso es el punto D. Los delitos y el wergil que era pues el coste de una persona, ¿no? Si tú matabas a alguien, pues tenías que pagar un precio, y ese precio dependía, ¿no? Del tipo de persona o de la importancia que tuviera, la posición social, así como el coste en chelines u otro castigo que tenías por diferentes delitos. Alimentación, cultura, la importancia de la comida, ¿no? Lo difícil que podía ser, y la dependencia que existía de lo que era la comunidad. Lo importante que es aquí la comunidad, en la que todos tienen que estar uniditos para poder sobrevivir y para poder prosperar, ¿no? Y el hecho de que a alguien le expulsaran de la comunidad, pues podía significar una sentencia de muerte, ¿no? Porque sobrevivir en esta época por ti solo, pues era bastante complicado. Bueno, diezmos, creencias, la importancia del cristianismo, obviamente, que pues va a tener todo, ¿no? De ese toque cristiano. Tenemos por aquí los meses y cómo se dividía la vida, cómo era la salud, la curación y la muerte. Como digo, por ejemplo, se ve mucho lo que era la importancia del cristianismo, donde te dicen que, por ejemplo, para curar un resfriado, pues lo mismo te daban unas hierbas y que rezaras tres Padre Nuestros, que si te dolía la espalda, pues te daban un ungüento, y que pues realizaras pues 4 Ave Marías, tal, ¿no? El hecho de que siempre estaba metido ahí dentro, pues lo que era el cristianismo en todas y cada una de las facetas de la vida, ¿vale? Tenemos por aquí un pequeño nomenclator de determinados términos y determinados lugares, y sobre los años oscuros. Como digo, vamos a tener un montón de información en la que los autores se preocupan mucho de que te metas en la cabeza de cómo funcionaba esta época, ¿vale? Que es pues evidentemente muy distinta, ¿no?, de lo que pensábamos. Como digo, no había castillos, sino que eran estos burgos con empalizadas de madera, con una gran casa en el centro y luego las demás. El cómo interpretar pues lo que es justamente lo del cristianismo y tal, con el diablo, cómo se podía asemejar a las diferentes criaturas que vamos a encontrar.
La magia, la tradición oral, evidentemente, pues eso, ¿no? Eran analfabetos, era muy difícil encontrar un libro y pues va a haber que las investigaciones que haya que realizar pues serán normalmente buscando a alguien que sea capaz de contarte pues un cuentecito, una leyenda, una historia, una parábola, ¿no? Acerca de ello. La religión, la importancia de la religión y la presencia de lo sobrenatural en la vida de los coetáneos. Los investigadores de los años oscuros. Vamos a tener, si bien esto es una guía de ambientación, originariamente Cthulhu Edad Oscura fue un juego separado, ¿vale? Por sí mismo no necesitabas otro manual, te traía todas las reglas. En este caso, en esta edición, se trata de una guía de ambientación que requiere del manual del guardián, ¿vale? Del libro básico de reglas de la llamada de Cthulhu. Pero vamos a encontrar todo lo necesario para crear a nuestros investigadores de los años oscuros con todas las reglas, ¿no? Luego tendremos las reglas del sistema donde te dicen que si bien hay que utilizar las del manual, en cuanto no contradigan lo que aparece en este, ¿vale? Donde te van a explicar las reglas pues diferenciadas y separadas. Bueno, tenemos por aquí generar las características. Aquí yo tengo un pequeño problema, ¿vale? Donde te dicen, pues se generan como en cualquier otro juego de la llamada de Cthulhu, ¿no? Tienes fuerza, constitución, tamaño, destreza, apariencia, inteligencia, poder y educación. La mayoría se tiran con 3 dados de 6, algunas se tiran con 2 dados de 6 más 6, ¿vale? Pero claro, educación, 2 dados de 6 más 6. ¿Me estás diciendo que un granjero, un mendigo, un guardia va a tener educación 2 dados de 6 más 6? ¿No debería estar limitado por la profesión que vayas a escoger? ¿No? Comprendo que un monje, un sacerdote sí que tenga ese 2 dados de 6 más 6, un noble, pero un guardia, un granjero, ¿no? Creo que eso habría que haberlo limitado por la profesión escogida, ¿no? Porque si no puede resultar un poco raro. Evidentemente siempre se puede justificar, ¿no? Pero un poco raro. Bueno, tenemos aquí luego la edad que escojamos y las pues conversiones que hay que hacer, así como un suceso vital que va a determinar un poco pues el trasfondo del personaje. Cómo se distribuyen los puntos de habilidad, las ocupaciones que tenemos por aquí, ¿vale? Clérigos, curanderos, eremitas, eruditos, lacayos, guardias, mendigos, marinos, con el cuántos puntos de ocupación vas a tener, ¿vale? Puntos para habilidades de ocupación, ¿vale? Que puedes tener. Cómo se crea el trasfondo con una serie de tablas aleatorias si no quieres tú pues añadirlo por ti mismo. Y equipar al investigador, donde aquí, evidentemente, pues más allá de lo que sería el comprar equipo, pues vas a tener acceso al trueque y cuántos bienes puedes intercambiar, ¿no? Algo que sería más habitual dentro de esta época y que por el contrario no sería habitual dentro de las épocas en las que se juega la llamada de Cthulhu, como pueden ser los años 20 o posteriores, ¿vale? Bueno, tenemos todas las habilidades, como digo, aunque es una guía de ambientación, la verdad es que no te hace falta mucho, desde luego para crear el personaje no te hace falta el manual del guardián. Y nos dan un par de organizaciones, que es los congregantes y la decena de Aulf, para pues, añadir a nuestros personajes si queremos tener una organización detrás de lo que vayan realizando. Tenemos listas de armas y equipos, ¿vale? Por aquí. Tenemos las armas de cuerpo a cuerpo, armas a distancia. Aquí va a ser importante los escudos y las armaduras, puesto que van a tener ese valor de armadura, que es un valor aleatorio, ¿no? Que va a haber que tirar en cada tirada. Va a haber que tirar en cada tirada, ¿vale? Para restar el daño que se cause. Máquinas de guerra, ¿vale? Como balistas, catapultas, los fundíbulos, ¿vale? Que es una especie de catapultas más modernas. Y el sistema de juego, como digo, el sistema de juego vamos a utilizar el del manual del guardián, el habitual, salvo en lo que se contradiga aquí, ¿no? Las reglas especiales que te aparezcan aquí, pues eliminan cualquier tipo de contradicción que aparezca en el manual del guardián.
Aunque teniendo un pequeño conocimiento de cómo funciona el sistema de la llama de Cthulhu Séptima, incluso con las reglas de inicio rápido, que es el PDF gratuito que tenéis disponible dentro de la editorial, ya podréis utilizar este manual, ¿eh? No os haría falta más. O las reglas rápidas que os vienen en la caja de inicio, ¿vale? Tenemos por aquí ingresos y posición social, que dependiendo de lo que haya ocurrido durante las aventuras, pues puede variar, porque se supone que los personajes van a tener una vida más allá, pues, de la aventura que estén jugando en un momento dado, ¿vale? Tienen su propia vida, tienen sus propios negocios, tendrán su propia familia, es de esperar, y por lo tanto, pues, todo este tipo de cosas que les influyen en cómo van a ir desarrollándose a lo largo del tiempo. Por aquí el combate. En el combate tenemos esta pequeña tabla del uso de escudo, puesto que se presupone, ¿no? Más que lanzarnos al combate aquí a dos manos, que es muy peliculero y queda muy bien, pues el utilizar el escudo con un arma, ¿no? Con un hacha de mano, con una espada, es lo más habitual. Y por lo tanto nos viene esta matriz que recuerda bastante a la matriz de RuneQuest, que se utiliza para el ataque, ¿no? Si tiene éxito el atacante, si tiene éxito el defensor. Y entonces lo que nos aparece es que con el escudo, cuando el defensor está utilizando escudo, ¿qué es lo que ocurre cuando gana uno u otro? Tanto si se utiliza la habilidad escudo, si se utiliza la habilidad esquivar o se utiliza contraatacar. ¿Vale? Que es la matriz donde vas a ver, ¿no? Si gana uno, si gana otro, qué es lo que ocurre. Por cierto, aquí apuntaros que hay una errata, ¿vale? Que eso tened cuidado porque directamente han hecho copy-paste de aquí a aquí y se han equivocado porque aquí en contraatacar, cuando gana el atacante y falla el defensor, ¿no? Que está intentando contraatacar, no se añade el escudo. Aquí te dicen que se añade, pero no se añade. Bueno, luego además aquí en el ejemplo te lo dicen, ¿vale? Así que tened cuidado que esa errata condiciona el juego. Tenéis el combate a caballo, aunque ya os he dicho, ¿no? Aquí dentro de lo que es este juego, te explican que no había esto de caballeros, ¿no? Que iban a la batalla en caballo, ¿no? Si tú tenías un caballo, llegabas a la batalla, te bajabas del caballo, lo dejabas apartadito y ibas a pelearte a pie. ¿Por qué? Porque el caballo era algo muy caro, ¿vale? Era algo muy caro, era un bien muy preciado y que le dieran un espadazo o lo mataran durante la batalla, pues era algo que te podían llevar a la ruina, así que no era conveniente, ¿vale? Eran bienes muy preciados, por lo que el combate a caballo es pensado, pues bueno, te lo ponen, pero no está muy pensado para ser utilizado de verdad, ¿vale? El uso de armas a distancia. Tenemos aquí ataques espirituales y posesión, que es muy sencillo. El cómo se resuelve, porque se trata de una tirada enfrentada de poder y el que gane resta un valor en puntos de magia al otro. Entonces, cuando los puntos de magia caen a cero, pues caes inconsciente. Entonces, si tú ganas al espíritu, pues el espíritu desaparece y si el espíritu te gana a ti, pues puede poseerte, ¿no? Y puede utilizarte y luego pues cada cierto tiempo tienes derecho a otra tirada enfrentada de poder para liberarte de esa posesión, ¿no? Lo cual es una manera muy sencilla y creo que puede dar bastante juego dentro de lo que es la mesa. Tenemos por aquí tablas de venenos y tenemos esta que es muy importante, que es la pérdida de puntos de vida, donde se nos explica pues que el porcentaje que hayas perdido de puntos de vida con respecto al valor máximo, no al valor actual, ¿vale? Sino al valor máximo que tú tengas de puntos de vida, pues indica el tipo de herida grave. Entonces, cuando hayas perdido el 50% de los puntos de vida máximos, ¿vale? De los que tenías al inicio, pues se considera una herida grave. Y eso luego vamos a ver por aquí, bueno, aparte de pociones, enfermedades, tal, una regla opcional, esto ya son reglas opcionales, que es las heridas graves. Y te va a venir esta tabla de heridas graves, donde cuando tengas una herida grave, pues vas a tirar ahí y básicamente es una tabla de mutilaciones, ¿vale? Pierdes un ojo, pierdes un brazo, una mano, una pierna, un golpe lacerante por aquí y tal, no sé qué. Claro, esto si tú lo ves así vas a pensar que el combate dentro de este juego es increíblemente mortal, ¿no? Madre mía, esto como juguemos 2-3 combates van a acabar todos lisiados, ¿no? Bueno, no lo es tanto, ¿vale? Primero que esto es opcional, no tienes por qué utilizarlo. Lo segundo, sí que es cierto que, claro, la herida grave, si tú por ejemplo tienes 12 puntos de vida,
y pues el 50% son 6 o más, ¿no? Cuando te hayan quitado 6 o más puntos de vida, sin importar los puntos, como digo, actuales, pues sufrirías una de estas heridas graves. Pero claro, tienes que tener en cuenta la armadura. ¿No? Por ejemplo, te atacan con una espada que hace un dado de 8 o incluso con un gran hacha que se utiliza a dos manos con dos dados de 6 y parece que evidentemente pues cada golpe que te den va a ser una herida de estas gordas, ¿no? Pero claro, tienes que restar tanto la armadura como el escudo, ¿no? Por ejemplo, un escudo vikingo creo que eran un dado de 4, una armadura de cota de mallas o una armadura de cuero, pues un dado de 6, un dado de 8. Claro, cuando comienzas a restar ya te das cuenta de que bajas bastante el daño sufrido, ¿no? O sea que sí, el combate es mortal, pero no tanto como puede parecer en un primer momento, ¿vale? No os asustéis mucho. Bueno, por aquí seguimos con la cordura. La cordura te dicen que, claro, aquí la cordura funciona también de manera bastante compleja, ¿no? Puesto primero que los locos eran idiotas y lunáticos, ¿no? Y se tenían en cuenta los humores del cuerpo, ¿no? Para valorar este tipo de cosas. Y sobre todo que después de los diferentes episodios de locura que podés tener, cuando un personaje necesitaba recuperarse, pues claro, aquí no hay manicomios, eso no existe, ¿no? Y que más bien, pues bueno, pues te podían atender en el hogar, podías ir recluirte en un monasterio o hacer un peregrinaje. Por ejemplo, aquí te ponen el santuario de Santiago, Santiago de Compostela, recorrer el camino de Santiago, ¿no? Como método para tratar de recuperar un poco la cordura que has perdido durante las aventuras, lo cual está bastante divertido, incluso utilizar reliquias, ¿no? Reliquias sagradas y tal. Lo cual, como digo, pues está bastante divertido, ¿no? Y le daba bastante sabor a lo que es el juego, ¿no? Luego hay otra serie de reglas opcionales y tenemos cómo investigar el terror en los años oscuros de la Edad Media, donde lo primero, la dificultad para reunir el grupo, puesto que vamos a tener personajes pues muy diversos, ¿no? Te dicen aquí en estos cajetines, que son ejemplos de pruebas de juego, donde te dicen que, bueno, pues que se juntó como era un alguacil con unos leñadores y con unos herejes, y que claro, eso pues hace que el guardián tenga que comerse un poco la cabeza para cómo uno esto, ¿no? ¿Cómo, cómo le doy un poco de sentido a este grupo, ¿no? Y comenzaba con que, bueno, pues el alguacil había ido a buscar a los herejes y había contratado un par de leñadores para que le ayudaran, ¿no? Como si fueran mercenarios, ¿no? O guardias de pago, algo así, y entonces pues que eso dio lugar luego a la interpretación dentro de la partida para que todos pues se metieran más en el papel, ¿no? Incluso puede ayudar. Vale, es interesante. Bueno, determinadas cosas de cómo el guardián, cómo tiene que llevar la aventura, cómo tiene que dar las pistas. Como os he dicho, aquí la mayor parte de la población, el 90 y pico por ciento largo, es analfabeto. Entonces hay que recurrir mucho a lo que es la tradición oral y especialmente a la observación, cómo darte cuenta de que algo está ocurriendo, ¿no? Entonces te ponen un montón de ejemplos de cómo los perros ladran a oscuridad, cómo los caballos se niegan a cruzar un trozo de tierra, cómo surgen extrañas protuberancias en los árboles, ¿no? Y que esto es causado de determinada criatura, ¿no? Pues tienes que darte cuenta de que la información tienes que darla en un lenguaje que sea asumible dentro de lo que es esta época, ¿vale? Que no puedes transmitirla de la misma manera que lo harías en la ambientación habitual de los años 20. Que evite los enfrentamientos violentos, ¿vale? Que este no es un juego de combate. Ya os he explicado, el combate quizá no es tan letal como pueda parecer en un primer momento, porque en un primer momento lo lees y dices, madre mía, aquí no sobrevive ni el tato. Pues no es tan, no es tan mortal, pero sí que sigue siendo mortal. Esto es la llama de Cthulhu y no es un juego de combate. Si tú lo que quieres es un juego de combate, probablemente haya mejores opciones, ¿no? Este es un juego de investigación donde puede haber combate. Entonces, que lo trates de manera distinta. Y sobre todo, el hecho de que luego lo veremos, especialmente con el desgaste, ¿no? De lo que es la cordura, el hecho de que también va a funcionar de manera muy distinta, puesto que nosotros, o en los años 20, ¿no? Había un pensamiento mucho más científico donde cualquier cosa sobrenatural se sale completamente de lo preestablecido y por tanto resulta pues muy rara, ¿no?
Pero sin embargo, en esta época es una época en la que estaban, para ellos era más habitual hablar de dragones, de hadas, de faunos, ¿no? De cosas mágicas, y que por lo tanto, pues es posible que les asustase más quedarse sin comida que el hecho de hablar de que había un fantasma por algún lado, ¿no? Que lo podían ver como algo más natural, y que tú tienes que tener en cuenta eso a la hora de pensar en cómo pierden cordura, ¿no? Dentro de lo que es el juego, que es justamente lo que vamos a ver aquí, cómo son los mitos dentro de esta edad oscura, y sobre todo también con el toque, pues de, como digo, ¿no? El cristianismo que lo impregna todo, y que pues tiene, pues que básicamente si ven alguna criatura de los mitos, lo primero que te van a decir es que es un diablo, no es un demonio, es un diablo, es Satanás, alguna cosa de estas, ¿no? Por aquí tenemos algunos lugares que aparecen dentro de los mitos de Cthulhu, dentro de los relatos, ¿no? de los mitos de Cthulhu, tanto de Lovecraft como del resto del círculo de Lovecraft, donde hacen referencia a lugares durante esta edad oscura y que, bueno, te pueden servir a modo un poco de ideas de aventura o de tal, ¿no? Asimismo, como otros lugares que, como otras sectas, ¿no? Como otras sectas que pueden ser utilizadas dentro del juego para, pues, como rivales y antagonistas, ¿no? Y sobre todo la interpretación que se hace, como digo, con esta mentalidad de esta época de las diferentes criaturas, ¿no? Pues Kazuga, ¿no? Kazuga, que es el primigenio del fuego, pues aquí te hablan que es un elegido de Satanás, un ángel caído envuelto en fuego, que es portador de la destrucción y la muerte. En el corazón de cada llama está Kazuga, el demonio del fuego que nunca debe ser liberado. O Itakua, que es el viento frío que trae malas noticias, el comienzo del invierno y la muerte para los débiles y los enfermos, ¿no? Pues algo habitual dentro de la época. Cuando llegaba el invierno, cuando llegaba el frío, pues evidentemente los ancianos y los enfermos pues tenían posibilidades, ¿no? De fenecer, y esto pues se asemeja o se trata de vincular pues a la aparición de alguna de estas criaturas. Tenemos libros de los mitos, ¿vale? Con todos sus valores, la magia, el hecho de pensar en que, pues bueno, ya quedaban pocos hechiceros de épocas antiguas y pasadas, ¿no? El tipo de magia que se utilizaba, los componentes, eso sería muy importante, ¿no? Para darle un poquito más de sabor a lo que es la propia ambientación. Tenemos por aquí hechizos, que son hechizos más útiles, ¿no? Que los normales del manual del guardián, que casi todos son de invocación y atadura y tal, ¿no? Y aquí hay cosas más interesantes, así como que te recomiendan hechizos del propio manual del guardián que podrían pegar perfectamente con esta época. Tenemos un bestiario bastante raro, puesto que primero tenemos un bestiario de los mitos que se sale mucho de lo que serían las criaturas clásicas que conocemos, ¿no? Profundos, Migo, Joygors o Gods, tal, que son más adaptadas, y luego vamos a tener un bestiario específico del folclore de las islas, ¿vale? Del folclore británico e inglés antiguo. Tenemos por aquí a diferentes criaturas, por ejemplo tenemos a los Goti, que son estos seres que parecen seres humanos pero que tienen rasgos caprinos, ¿no? Rasgos de cabras, y que luego los vamos a ver aquí en la aventura, como Aoric, que es un primigenio que cayó en el bosque de Esewald. Luego va a haber una aventura que va a hablar de él. Los Puzel, que son como fuegos fatuos. Los Teutates, que son guerreros muertos vivientes, pero inteligentes. Y aquí tenemos a los monstruos del folclore, que pertenecen, pues como digo, ¿no? Dentro de lo que es el folclore británico, pues que los han adaptado aquí. Pues como, por ejemplo, en La piel de toro de Ricardo Ibáñez, pues diferentes criaturas del folclore ibérico pues fueron adaptadas, ¿no? Para ser utilizadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues fíjate, tenemos dragones, basiliscos, hombres lobo, Poncio Pilato, nos lo plantan aquí como un vampiro, troles, animales, tenemos por aquí también un montón de estadísticas, y pasaríamos a lo que personalmente me parece lo mejor de todo el manual, que todo esto básicamente es ambientación
para situarte dentro de lo que es el juego, y a partir de aquí es donde viene lo que es material jugable, ¿vale? Para mí lo que es ya, esto ya nos metemos en faena. Y que me parece genial. Tenemos Todbur, donde se nos representa un burgo, uno de estos burgos, como digo, ¿no? Una de esas ciudades con una gran empalizada de madera que la rodea y la casa del varón ahí en el centro, y que nos va a venir descrita a la manera de un suplemento clásico y mítico dentro de la llamada de Cthulhu, que es el Secretos de Arkham. El Secretos de Arkham, que es, por cierto, un suplemento que va a volver a ser editado en 2024 por parte de Chaosium, esperemos verlo en español, pues que es una auténtica maravilla, ¿no? Donde te va describiendo en ese caso toda la ciudad de Arkham, en este caso todo este poblado, casi casa por casa, dándote pequeñas semillas de aventura, donde te va a ir describiendo. Bueno, aquí tenemos el mapa, ¿no? Con la empalizada, el río Severn, nos explica un poco cómo se han producido las invasiones vikingas, ¿no? De lo que es la zona, los enemigos que tiene, otras localizaciones aledañas, y nos va a ir describiendo los diferentes lugares, cada uno con estas entradillas, estas etiquetas de mitos, ¿no? Donde te pone mitos, eso ya significa que ahí hay algo raro, que ahí hay algo sobrenatural y que puedes utilizarlo durante lo que sería cualquier aventura, utilizando este Todbur, este burgo, como base de operaciones o como lugar desde el cual lanzar las diferentes aventuras que se vayan a jugar a modo de sandbox, puesto que a través de la interacción social con los diferentes elementos que vamos a encontrar dentro de este burgo, vamos a poder crear historias y desarrollarlas, ¿vale? Por ejemplo, te dicen que pues un hombre se murió su mujer y trató de traerla a la vida, pero la trajo como un vampiro, un anciano que vive aquí que en verdad es un hechicero que a través de diferentes rituales, pues en verdad tiene cientos y cientos de años, ¿no? Y puede ayudar en tal y en lo otro. O sea, tiene un montón de cosas que son muy interesantes y que son muy aprovechables tanto para lo que sería desarrollar las partidas en esta localización como semilla de aventura para crear tus propias aventuras, ¿vale? Tenemos el monasterio por allí, el monasterio de Sam Suizon, que lo tenemos aquí, el asentamiento vikingo por allí cercano y otras localizaciones también aledañas que pueden dar lugar a juego. Y ya a partir de aquí tenemos 3 aventuras. Y por supuesto vamos a verlas un poco por encima, ¿vale? Sin entrar demasiado en profundidad, pero evidentemente va a haber spoilers. Así que si queréis jugar estas aventuras, si tenéis la intención de jugarlas como jugadores, no como guardianes, pues casi mejor que saltéis al final del vídeo o dejéis de verlo. Si no queréis comeros los spoilers, ya queda en vuestra entera responsabilidad. Bueno, tenemos el primero, la cacería. Esta es una aventura muy clásica, ¿no? De estas épocas, de pues como el mito de la bestia de Yavadán, ¿no? Y tal, ¿no? Pues hay un lobo que está matando por allí gente y se organiza una cacería para ir a cazarlo, ¿vale? Y este lobo en realidad pues es una criatura antediluviana, en verdad son 2 lobos, son criaturas antediluvianas creadas por Subniguraz y que viven en un poblado donde habitan los Goti, que ya os he dicho, estos seres con pinta de cabra, que adoran a la madre y que por tanto tienen a estos 2 lobos como si fueran dioses, ¿no? Y que aparte utilizan una lente lunar que está subida allí en un poste, que es la que les ha invocado y la que les da poderes a esos lobos, puesto que estos lobos, se nos explica por ahí dentro de lo que es el manual, pues fueron creados por el autor con la idea casi de ser Sogots, ¿no? Dijo, pues mira, vamos a mezclar algo de la época con algo de los mitos, pues lobos con Sogots, y por tanto son lobos que tienen la capacidad de crear a voluntad tentáculos, ¿vale? Tienen unas capacidades que es que se regeneran puntos de vida y aparte pueden generar esos tentáculos y por lo tanto realizar varios ataques por asalto. Bueno, pues digamos que ese sería el trasfondo y los jugadores van a empezar pues buscando estos lobos, se van a encontrar con una granja donde pues han matado a los que están allí dentro y han secuestrado al bebé pequeño que tenían, ¿no? Que ese va a ser uno de los leitmotivs de esta aventura, pues el tratar de rescatar al pequeño. Y van a seguir el rastro, van a ir descubriendo cosillas, pueden buscar información sobre una
partida romana, pues de hace siglos, que pasó por aquí, que se encontró justamente con esos lobos y tal. Llegarán a la aldea de los Goti, donde pues para poder acabar con estos lobos tendrán que acabar primero con esa lente lunar, que es la que les da poder, y una vez que acaben con esa lente lunar pues ya no regenerarán puntos ni podrán generar tentáculos a voluntad, estos Beowulf, ¿no? Estos lobos de guerra. Tenemos la condena sobre Wessex, que es bastante divertida, puesto que nos hablan justamente del monasterio de San Suizum, donde pues un comerciante de Bizancio, creo que era, un comerciante bizantino, pues se presenta allí, pues se realizan una serie de intercambios y se quedan con un barril de vino, que resulta que en ese barril de vino había atrapado un gran demonio. Un demonio muy poderoso que, pues, por cosas del juego, pues, es derrotado por el vino dulce, ¿no? Que el vino dulce pues era un componente necesario para poder aprisionarle. Entonces estaba aprisionado dentro de un barril de vino, pero por algún accidente pues llega a este monasterio donde los monjes lo liberan y comienzan a beber y pues la presencia del demonio les incita a cometer los 7 pecados capitales y te va explicando cómo se producen estos 7 pecados capitales. Y que claro, cuando alguien llega allí y dice, llega al poblado, ¿no? Llega a Totbur, y dice, madre mía, la que hay liada ahí en el monasterio, mandad a alguien, ¿no? Para que tal. Y los jugadores pues tendrán que ir allí, descubrir qué es lo que pasa, encontrar el exorcismo necesario para poder acabar con este demonio y liberar a los pobres curillas que hay allí en el monasterio, ¿vale? Y llegamos a la última aventura, que es la de S-Wall, la de el bosque, este bosque encantado en la cual cayó este primigenio antiguo Origg, que pues se cayó, se quedó enterrado dentro de lo que es la Tierra y ha ido infectando el resto de Tierra mediante una serie de crecimientos fúngicos, ¿no? De hongos y tal, ¿no? Y entonces lo que es el trasfondo de la aventura se basa en que Totbur tiene dos enemigos históricos, ¿no? Bueno, tiene unos enemigos históricos que son los galeses, con los que ha estado en guerra durante tiempo, y ahora mismo está sufriendo o teme una posible o futura invasión vikinga. Entonces, por parte de la aldea se cree que contra uno de estos enemigos le iría bien, no tendría capacidad para rechazarlo, pero que ya contra dos, ¿no? Si se viera envuelto en una guerra contra los dos o estos se aliaran, pues que iría en contra de sus intereses, ¿no? Entonces lo que el barón Oswin de Totbur ha planificado es enviar una comitiva liderada por su hijo para hablar con los galeses y firmar una especie de paz, de acuerdo, ¿no? Y librarse por lo menos pues de una posible invasión por parte de los galeses, ¿no? Entonces lo que ha ocurrido básicamente es que estas comitivas quedaron dentro del bosque de Sewol y han sido atrapadas por este Origg, ¿no? Por la presencia de este primigenio. Entonces cuando pues no llegan noticias de la comitiva enviada por el barón Oswin, pues forma otro grupo que vayan a buscarles y ahí evidentemente pues van a estar los personajes que se van a dirigir a lo que es el bosque, van a buscar cierta información de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que pasa, donde pues alrededor de este bosque pues están estos puzzle, que son, como os he dicho antes, pues esta especie de fuegos fatuos, ¿no? de la época, y donde pues estas comitivas pues han sido atrapadas, están aquí dentro de lo que es este círculo de setas, ¿no? Creado por Origg, pues donde están atrapados y están siendo drenados, ¿no? Porque cada tiempo que estés allí, la presencia de este Origg pues te va drenando puntos de poder o de constitución, creo que eran, ¿no? Y lo que el problema real que tienen es que, bueno, pues lo más fácil parece sacar de allí a la gente y quemar la zona, ¿no? El hecho de pues, provocar un incendio, quemar todos estos crecimientos y ya está. Pero realmente no vas a acabar con el primigenio. Con el primigenio, para acabar con él, lo que necesitas es excavar, sacarlo y acabar físicamente con él, ¿no? Por lo cual, la cordura que pueden recuperar por haber quemado esto y haber salvado, pues se puede ir luego al garete cuando descubran que ha vuelto a crecer y que está volviendo a ocurrir lo mismo, ¿no? Por la zona. Por lo cual tendrán que ser inteligentes y descubrir cuál es la causa principal de lo que está ocurriendo en este lugar. Y acabaríamos con los apéndices, donde tenemos un glosario de los años oscuros,
Nos explican determinadas cosas, la cronología, ¿no?, de las cosas que van ocurriendo, principalmente relacionada con reyes. ¿Quién es quién? Personajes principales y sobre todo reyes y emperadores, ¿no? Donde aquí, por ejemplo, pues tenemos a los españoles, ¿no? Tenemos a los reyes de Castilla, Navarra y Aragón de la época, santos, bibliografía utilizada por los autores, el índice. Tenemos por aquí unas ilustraciones de unas fotos, ¿no?, de los autores, y así como la hoja de personaje de este Cthulhu Edad Oscura. Y habríamos visto completito esta guía de ambientación de Cthulhu Edad Oscura para jugar en los años oscuros de la Edad Media en la llamada de Cthulhu séptima edición. Bueno, como siempre, lo hemos visto completito, de página a página, las 260 a 270 páginas de que se compone este suplemento, ¿vale? Con las calidades habituales, la tapadura, color, el papel de alto gramaje, o sea, realmente calidades muy buenas, y además que ya últimamente, en los últimos libros, se incorpora ese código de descarga gratuita del PDF a través de Drive-Thru, así que excelente, ¿vale? Yo os voy a ser sincero, de primeras este suplemento no me llamaba absolutamente nada, ¿no? Yo tenía ya mi idea preconcebida de la situación de las partidas de la llamada de Cthulhu en unas épocas pues más habituales, como es época actual, época victoriana, años 20, años 30, ¿vale? Y digamos que esto de la Edad Media se me salía un poco, ¿no? El hecho de que no veía, ¿no? No veía cómo poder realizar partidas de investigación dentro de lo que sería esta época. Y cuando comienzas a leerlo te encuentras con una descripción bastante académica de lo que es la época, ¿no? Te van describiendo pues de una manera bastante profusa cómo era la vida, las relaciones, las interacciones, ¿no? Cómo era todo lo habitual dentro de esta época. Y digamos que no te inspira demasiado, ¿no? Que es, como digo, pues muy académico tal, hasta que llegas ya prácticamente al final y comienzas a ver cómo se incorporan los mitos de Cthulhu, y especialmente lo que es la descripción de este burgo de Todbur, ¿no? Donde te lo presentan de esa manera, que ya os he dicho dentro del vídeo que me recuerda mucho a la manera de aquel suplemento mítico, ¿no?, de Secretos de Arkham, donde te van dando cada una de las, casi cada una de las construcciones que hay, ¿no?, cada una de las casas y tal, ¿no?, y de las localizaciones aledañas a este Todbur, y de repente comienzas a decir, no, esto es jugable, esto es muy jugable, y luego ves como las aventuras que te presentan, las 3 aventuras que se incorporan dentro de este suplemento y están relacionadas justamente con esta localización, y aprovechan y explotan todo lo que se te ha presentado anteriormente, y es cuando se te enciende la bombillita, ¿vale? Como digo, ya prácticamente es al final, cuando dices, esto funciona, esto está bien, esto me da ideas. Y como siempre os he dicho, perdón, como siempre os he dicho dentro de lo que es el canal, un suplemento se valora, o por lo menos yo la valoración que hago de un suplemento es en tanto en cuanto me inspire, me mueva, me motive a jugar ese suplemento, ¿no? En cuanto a las ideas de aventura, ganchos, semillas de aventura que me presente, y que yo acabe de leerlo y diga, tengo un montón de ideas, sé lo que quiero hacer, quiero jugar aquí, quiero jugar acá, y esto lo logra. Te presenta una época que en un principio puede parecer que no encaja bien con lo que sería pues las ideas preconcebidas que puedes tener de la investigación, de investigadores dentro de lo que sería la llamada de Cthulhu, pero logran derivarte de una manera muy brillante el cómo situar a esos personajes en una época muy violenta, en una época muy salvaje, hacia todos estos mitos, y cómo incorporarlos no solo dentro de lo que es su vida cotidiana, sino dentro de los diferentes accidentes que pueden ocurrir en la misma. Cómo se pueden incorporar, cómo se pueden sumar y cómo se pueden presentar dentro de lo que es esta época. Me parece que está muy bien escrito, me parece que está muy bien presentado, y que te dota de todas esas ideas y de todo el material y de las herramientas necesarias para poder dirigir partidas en esta época. Ya vimos aquí en el canal el que era el Cthulhu en otras épocas, se llamaba, espera, lo tengo por aquí, el Cthulhu a través de las épocas, ¿vale? Que lo vimos ya aquí en el canal, donde tenías unas reglas básicas para poder localizar tus partidas dentro de lo que sería esta Edad Media, ¿no? En esta época oscura de la Edad Media, ¿no? Pero aquí, sin embargo, no solo te da lo que es la parte mecánica, sino que te da la parte narrativa, que es posiblemente la más importante. El cómo incorporarlas, el cómo poder
modificarlas, cómo poder cambiarlas, cómo poder transformarlas, lo que serían tus ideas preconcebidas con respecto a una partida de los años 20 para llevarlas a esta época y hacerlas completamente diferentes e igualmente interesantes. ¿Vale? Por lo cual me parece que es un suplemento que está muy bien escrito, que está muy bien presentado, que es muy útil, que os va a ayudar mucho y que desde luego pues abre enormemente el abanico de posibilidades para poder jugar nuestras partidas con la llamada de Cthulhu, con una época poco explorada dentro de lo que sería pues los términos de investigación del juego y que sin embargo, como aquí te demuestran y te lo demuestran fehacientemente con esa localización y con esas 3 aventuras que están relacionadas con esa localización, pues el hecho de que es posible y que pues que está muy bien realmente lo que te presentan dentro de este suplemento. Así que la verdad es que muy útil y desde luego si queréis darle un toque distinto a vuestras partidas de la llamada de Cthulhu y jugar en una época poco explorada, como digo, dentro del juego, pues la verdad es que os va a ser muy útil. Además, algo bueno que tiene es que, como digo, de una manera tan académica te han presentado todo lo que es el estilo de vida, el funcionamiento de esta época, te sirve como libro genérico, ¿no? Si queréis jugar partidas dentro de esta época, queréis jugar, pues, como os he dicho, ¿no? Estas series de The Last Kingdom, Vikingos Valhalla y tal, pues la verdad es que podéis jugarlas eliminando completamente lo que sería el elemento sobrenatural. Es más, yo mi recomendación si vais a jugar este Cthulhu Edad Oscura, es que trataseis de limitar lo más posible el elemento sobrenatural, ¿no? Que jugaseis partidas donde sí tienen estas creencias, estas supersticiones, ¿no? Con respecto al mundo férico, al mundo pues, del diablo y todo este tipo de cosas, pero que trataréis de limitar lo más posible el elemento sobrenatural para cuando lo presentaseis dentro de la aventura realmente fuese más sorprendente y más chocante, ¿no? El hecho de tener pues muchas pistas falsas que puede parecer que te van a llevar a algo, pero te acabas descubriendo que no, hasta que al final realmente algo te lleve a una criatura sobrenatural y ahí sea la gran sorpresa, ¿no? Que creo que es como más útil y posible pueden ser las partidas dentro de lo que sería esta ambientación. Bueno, esta es mi reseña de Cthulhu Edad Oscura, esta guía de ambientación para esta época dentro de la llamada de Cthulhu séptima edición. Y ya habíamos visto todo completito. Creo que lo siguiente que se publicará para la llamada de Cthulhu séptima será Horrores Innominados, una colección de aventurillas con criaturas extrañas y sin nombre que, pues bueno, trataremos de traer aquí al canal como siempre, como todo lo que se relaciona con el mundo cthulhuideo Lovecraftiano tentacular. Así que no os lo perdáis. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.